Bien, un buen día una vez más con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, Uribe S. School. Así es, vamos con la segunda parte del gobierno, como ya expresé en la parte primera, el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. Todos sabemos que Pardo gobierna desde 1872 a 1876. Este personaje perteneciente a las familias más adineradas del Perú, pues nació el 9 de agosto de 1834 y como expresé en la primera parte, sus padres fueron el gran Felipe Pardo y Aliaga, un gran literato, y Petronila Lavalle. Se dice que Pardo en su juventud estudió letras en España y economía política en Francia. Miren ustedes, un hombre no solamente adinerado, sino también un hombre culto, ¿no? Perteneciente a una de las familias más aristocráticas en la República del Perú. En 1860 fundó la Revista de Lima, donde lanzó una campaña para convertir el guano, dice, en ferrocarriles. Así es, él apoyó también la política ferrocarrilera que el gobierno de Balta pues aplicó en nuestro Perú. Y en 1865 fue secretario de la Hacienda de Gobierno de Mariano Ignacio Prado. Miren ustedes. En otras palabras, estamos hablando de un gran personaje en la historia perteneciente a la aristocracia terrateniente. Un hombre con mucho poder, un hombre que gozaba de un buen apellido y sobre todo un buen prestigio económico y social. En 1869 y 1872 fue alcalde de nuestra ciudad de Lima. En 1871 fundó la sociedad Independencia Electoral. Esto se va a convertir más tarde, mis apreciados estudiantes, en el primer partido civil en la historia de nuestro país. En 1872 ganó las elecciones generales, convirtiéndose, como te dije, en el primer presidente civil de nuestra historia peruana. En 1875 nacionalizó las salitreras de Tarapacá. Su gobierno terminó en 1876, entregando el mando a Mariano Ignacio Prado, que había ganado las elecciones luego de venir de la clandestinidad, ¿no? Ingresa al poder, bueno, a voluntad de la población que olvida todo. Pero como sabemos, el gobierno de Mariano Ignacio Prado no va a terminar porque años más tarde será interrumpido por la invasión de los chilenos en la Guerra del Pacífico. Luego de 2 años de haber concluido ya su gobierno, en la tarde del 16 de noviembre de 1878, Manuel Pardo y Lavalle, señores, fue asesinado a balazos por el sargento Melchor Montoya. Miren ustedes, acabaron con la vida del primer presidente civil. ¿Y por qué razón se dio la muerte de este personaje? Porque grupo de militares no estaban de acuerdo de la continuidad del civilismo en el Perú. Por esa razón, ¿no? Este fue encomendado a Melchor Montoya para acabar con la vida de nuestro primer presidente civil. Pardo, te dije hace un instante, fundó la Sociedad Electoral de Independientes, que luego se denominaría Partido Civil, considerado como el primer partido que surgió como respuesta al predominio militar. Nunca te olvides, por favor. Es importante esto. El primer partido civil creado por Manuel Pardo y Lavalle. Hoy en día, pues tenemos muchos de los partidos civiles que han llegado al poder. Los integrantes y miembros de este primer partido civil en la historia nuestra, en la historia del Perú, pertenecían a clases altas, miren ustedes. Y así, de esta manera, se va a caracterizar, pues, la vida política en nuestro país.
¿Cuál fue la ideología de Manuel Pardo? Miren ustedes, Manuel Pardo y Lavalle postulaba una generación democrática basada en la obediencia de la Constitución y de las instituciones del Estado. O sea, estamos hablando de un principio básico y fundamental. Toda persona, y usted, mi apreciado estudiante, siempre debe caminar dentro de la ley. Toda persona que camina fuera de la ley siempre va a tener dificultad o situaciones de problema. Por eso, siempre hay que ser respetuoso de la ley de leyes. Y cuando hablo de la ley de leyes, estoy hablando de la Carta Magna o Constitución. Consideraba también la importancia de la descentralización del país. No todo tiene que ser autónomo, monótono. Tenemos que descentralizar para así agilizar el servicio que el Estado pueda brindar a nuestra sociedad. Fue la ideología de este presidente Manuel Pardo. Otro aspecto importante también, me pareció estudiante, favoreció la educación pública. Acuérdate que Manuel Pardo y Lavalle fue el creador de la primera casa de estudios de ingeniería, la primera escuela de ingeniería, hoy convertida en la Universidad Nacional de Ingeniería, más conocida como la UNI. ¿Te recuerdas? Y Pardo, sabemos que encomendó este primer rectorado de esta primera Casa Superior de Ingenieros, nada más y nada menos a un gran personaje. Así es, un gran personaje que se caracterizó por conducir a esta primera casa de estudios. Estoy hablando de el ingeniero Eduardo de Harich. En otras palabras, Pardo quiso convertir al Perú en una modernización a través de los ferrocarriles. Así es. Otro aspecto importante también que juega mucho en esto fue aquel virus que nos dejaron, la rebelión de los hermanos Gutiérrez. Por esa razón, acuérdate bien, Melchor Montoya, siendo fanático, fan de la ideología de los Gutiérrez, pues asesina al presidente Pardo, celoso de que los civiles continúen en el poder. El pensamiento económico de Manuel Pardo y Lavalle. Todos sabemos que el Perú estaba afrontando una serie de obstáculos. Entonces Pardo consideraba que la solución era crear retornos que suplan el guano. O sea, no solamente dedicarnos a la explotación y exportación del guano al extranjero, sino crear otras alternativas, como es el caso del salite y otros recursos que tenemos en el Perú. Crear rentas fiscales, ¿no? Hasta el día de hoy. Ustedes saben que la economía y el soporte de nuestro presupuesto nacional está basado, pues, en el pago o la recaudación de impuestos, que en este caso lo hace hoy en día SUNAT. ¿Qué más tenemos? Fomentar la producción nacional, la misma que nos permitiera retomar a un comercio, pero un comercio efectivo, ¿no? Generar contribuciones indirectas como en las aduanas, las cuales surgían donde existía movimiento industrial y comercial, la inauguración de los ferrocarriles, mejoramiento así del pueblo peruano. Consideraba que sin ferrocarriles no puede haber progreso material en nuestra historia. Entonces, en otras palabras, Lima también se ferrocarrilizó durante el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. En el aspecto económico, dice, ya en el poder, Pardo encontró al contexto económico en dificultades como consecuencia de aquel declive del guano, el cual era principal fuente de ingresos del país, ya que el producto en su totalidad estaba destinado al pago de la deuda. Las reservas guaneras ya estaban agotadas y para dar solución a estos problemas estableció lo siguiente: una descentralización fiscal para lograr una mayor recaudación de impuestos, principalmente en todos los departamentos. Miren ustedes, pero lamentablemente sabemos que todo esto no dio resultado. La descentralización administrativa, el cual consistía en que los propios departamentos administren sus rentas. Miren, hoy en día, o hace algún tiempo,
se refiere a la famosa regionalización. Hoy en día hablamos de regiones y hablamos de cada presidente regional que es autónomo en su derecho para sacar adelante a su región. Estipuló un alza de impuestos, trató de reducir gastos públicos al mínimo, reorganizó las aduanas y aumentó los aranceles. Miren ustedes, dentro de las medidas que se aplicaron, dice, las que dio resultado fue el aumento de las tarifas aduaneras. Esta frustración en los proyectos causaron un gran descontento de la población. Miren ustedes, se pensó salir adelante, pero siempre encontramos algunas dificultades que van a obstaculizar el desarrollo económico de nuestro país. En el aspecto educativo, Pardo obligó, señores, a la obligatoriedad de la instrucción primaria, que más contribuciones económicas por parte de la población peruana para hacer extensiva la misma. Miren ustedes, dijo que la educación es fundamental y es un derecho fundamental de toda persona en nuestro país. Concedió la autonomía a las universidades. Entre obras destacadas, realizó un censo general de la República de manera técnica, estableció los famosos registros civiles hasta el día de hoy en las municipalidades para las partidas de nacimiento, partidas de matrimonio, partidas de función. Fomentó también la inmigración europea, extranjeros venidos a nuestro país, y se propuso unir mediante vías férreas los puertos en las zonas de producción agraria, ganadera y minera, tanto en la costa como en los Andes, y fomentó la dinamización económica. Se crearon 3 departamentos más, señores. Esto es importante, durante el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, Lambayeque, Apurímac y Tacna. Finalmente, mis apreciados estudiantes, Pardo presentía su muerte. Y un escrito en una crónica de Jorge Basadre dice, por ejemplo, como está en el texto, ya no le temo a la muerte, sino a la forma de morir. Miren ustedes, Manuel Pardo y Lavalle presentía su muerte, porque la fama, la popularidad, también trae consigo, ¿qué cosa? La adversidad por parte de algunos. Y en este caso, si hablamos del mundo político, la situación es completamente diferente. Bien, mis apreciados estudiantes, entonces hasta esta clase vamos a avanzar, hasta esta clase vamos a continuar ya en la siguiente semana. Prepararse todos, ya viene nuestro examen final correspondiente al primer trimestre académico. Gracias por tu atención, mi apreciado estudiante de nuestra modesta casa de estudios, Uribe School. Tu profesor de siempre, César Gerardo Uribe Guamaní. Gracias, un buen día, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, Uribe School.